Bueno, para toda la gente que está por aquí, por esta plaza de María Rita, le damos nuestra entrega de premios que da lugar a su asegurado de que antes de la entrega de premios vamos a hacer con nosotros actuación de 5 socios futuros, una actuación una teatralización que se va a llevar a cabo aquí en la Luna y que nos vamos a poder disfrutar de que se agarramos a que de momento a entrega de premios a la nueva Atlántica Colina 42. Bueno, pues
Para todos los artistas que se empezaron a ver la venta de Martínez, que es en Matocha, dulces, cervezas y gallos, te vas a llegar a ver, eso sí, ¿vale? Pero ya no hay acceso a esas pizzas, y que también tenemos esas carpas donde estamos en solitas recas como sesiones de la deportiva para recuperar las persinas de estos maratonianos que seguramente algún de ustedes que no vaya a ver bastante. Bueno, es el público, mira, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. Vamos a demostrar cómo estamos aplaudiendo en esta tierra que va a cruzar la hora de meta, que se sienta, que se esconde. Ese público no va a la pista. Vamos a llevar esos últimos metros, no importa. Ahí está, disfruta esos últimos metros. Ahora de la paso, bravo. Ahí va los últimos maratonianos. Acaba de dar que como va todo alrededor, cantidades de atletas de todas partes de Galicia presentes en esta maratona amplia en el número de atletas portugueses de diferentes nacionalidades del mundo, con territorios fuertes que han llegado hasta esta maratona amplia en esta octava edición. Bueno, aquí estamos ya a tope, con otros atletas de ahí, codo con codo. Seguramente se hicieron amigos por el camino, sí. Ahí estamos, bravo, no se tiene un frío. Ese aplauso, ahí están, somos maratonianos, actualmente en 2009. Bravo, bravo, bravísimo. Ahí los vemos, avanzando por su la línea de meta. En el que se siguen esos atletas y vamos a llegar. Y aquí hay mucha gente apoyando, unos cuantos jugadores colaboradores. El camino se va a sonar de Federica de Pie, al buen ingreso de la cola, Pobre San Santán.
Pero bueno, después de esfuerzos, supongo que se habrá ido a una secretaria de costo. No sé si contabas posibilidades o te en la cabeza. Bueno, pues estamos ahí. Ahí estamos.
Bueno, tenemos a Simón, tenemos a Miguel, votamos tenemos a Miki, a Pablo, Pablo Rocero, ¿estás ahí, Pablo? Si estás, levanta la mano. Si no estás, vamos para allá. Bueno, pues, si no estás, bueno, pues, seguimos siendo, dando un aplauso muy fuerte a Catalina y a la señora Cristina Lopera. Segunda clasificada, Uchian García. Y aquí de la segunda, la carrera Mónica Granero. Y un remate, súper fuerte para el tercero clasificado, Víctor Alonso. Y hoy en la segunda carrera, Simón González. Bueno, voy a tener que despedir a Mónica y a Cristina, y os quiero quedar dos por aquí, ¿vale? Maixale, Pedro, Martínez, quedaos por ahí. No más marchenes, no más marchenes. Quedaos ahí, porque vamos ahora a hacer entrega de la categoría senior. Esto es la categoría absoluta, pero ahora iremos a la categoría senior. Entonces llamamos a Uchian García, a Mónica Mezquita, a Tamara López, a Simón González, a Pablo Botero, a Víctor Alonso, que por favor vengan a meter los premios a la categoría senior. A ver dónde salen nuestras plataformas, vamos a ver Mónica Mezquita y Tamara López. Mónica Mezquita y Tamara López, ¿dónde están? Estamos hablando de que Tamara marchó. ¡Fenómeno! Bueno, pues, ¡Está hecho! ¡Sí! Senior, Uchian García.
Bueno, pues hicimos a darle la mano a mi corte. Atención, clasificada. Hacia mí, venga. Segunda clasificada. Pilar Márquez. Estamos llevando a cabo la campaña de unos días donde todo el mundo se puede tener una camiseta bonita, y siempre solidaria apoyando esta causa contra la violencia de género. Así que no dejen de pasar por ahí a votar por esa camiseta que estamos queriendo potenciar para que todas las patas puedan salir a pasear, correr, o que todo lo que les dé gana, con total seguridad y con total libertad. Bueno, vamos también al rato de la partida, un cuarto aproximadamente, que da lugar a la partida de 5 choscos oscuros aquí. La parte de María Pita que les va a estar analizando el entretenimiento. Antes de tenemos a Dona Blanca con el 42 que da lugar a las 2:15 aproximadamente. Y vamos a aprovechar a agradecer a toda la gente que está posible esta maratón con un gol de Rose. Y nos agradecer los patrocinadores en Corte Inglés, Coca-Cola, Santander, los colaboradores, los
Bueno, no se va a quedar Susana Padilla, una maravilla. ¿Cuántos minutos llevamos más o menos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí ahora con un atleta que viene desde Barcelona, aquí a correr, Colombia, que ha hecho 3 horas 48, me dice, y que está contento. Bueno, entonces ahora podemos decir que la maratón de Colombia está en la buchaca y que ese es el de los volveremos. Volveremos por la parte de la con el proceso de verdad que no hay cosa más nos llene de orgullo escuchar a un atleta que está en la vida y decir que va a volver a la Colombia a correr otra maratón más para sumar a cuántas maratones llevamos. Uno de los del día final del juego de vida que se hubo, pero que la vida no, cuando subió, lo damos por bueno. El tiempo bueno, celebrarlo como debe ser, aquella salsa de Galicia que nos fama de que se come tigres por algo, así que a disfrutar de lo que estás aquí con la familia, así que a pasarlo bien, a disfrutar del deporte, de la vida y de volver a ver a Dios. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Frank.
Aquí está la resaca. Hasta ahora, están mirando bueno, de verdad, no sabes lo que mucho exorbitante, que no sé cómo creo que así nos hacemos cosas, es unos temas de coche, aquí corremos así, y creo que vamos a ver vale, sí, vale, tres, aquí corremos así, vale, una, dos, tres, aquí corremos así. Bueno, como podemos ver, 644 atletas, 640 historias. Cada atleta tiene una historia para contar, algunas de superación, otras de esfuerzo,
Bueno, por supuesto, ánimo y buenas gracias por esa manera aquí vemos, todos formamos un gran equipo, todos necesitamos de todas las cosas de todas las gimnasios tanto en a correr con el veloz y así le vamos haciendo desde el medio y vamos a causar esta automatización funcionando como una maquinaria suiza para prevenir que estos atletas, estos señores vengan a única distancia de 100 pies, esos
Vamos aquí también con aquí no está descarta de Gracias a ti, campeón. Está aquí. Aquí, bueno, puede ser así, a ver, espera, ¿cómo es? Y se les encuentra con los atletas en el y aparte los atletas saben, pero aparte de esa familia, que no que nos han entrenado todos los días, ahora son discutidas. Ah, y entonces, se me va a sacar pero no me está haciendo la producción, la familia de las chicas. Pero bueno, no estoy viendo cómo se llama eso de poder correr en familia. Muy bien. Sí. Somos de Anticoruso, ¿no? Sí. Pero bueno, para correr la recreación está, o sea, no te puedes así correr. Gracias a ti, ahí saludar.
Bueno, estamos aquí realizando toda la gente de las carreras. Ahora vamos a visitar a los público, muy cosas que estamos. Ahora a hacer un público, pero primero que jóvenes, cuando se acaba esta gente corriendo, ¿qué piensas? Pero la música de Francisco de Gómez está corriendo con 22 kilómetros. Bueno, recordamos a los participantes que se dejaron libre de la cocha, Francisco de Luis Sebastianos, que también le va a hablar y 30 veces el estilo de Luis, que la primera vez se les pomos para todos aquellos que dicen que el equipo oportuno. Celebramos a todos los pinches, a todos los atletas que se realizaron a su participación. Lembrándoles que la página web de Carreras Galeras van a poder descargar un informe personalizado de los agregados pinches, la maratón atlántica de 2023. ¡Hemos llegado, hermanos!
Pero bueno, aquí estamos. Positivo cumplido. Así que por favor, muy buena gloria. Bueno, estos momentos solamente se pueden vivir en una maratón toda la vida. Espectáculo puro, sensación social, y aquí nosotros, maratonianos. Impresionante lo que se puede llegar a sentir en una maratón. Impresionante, algo admirable que puede estar nítida instancia de felicidad. Es esto de 22 kilómetros de 25 metros. Que fan de cada atleta, un maratoniano, una historia, algo de contar, algo de vivir, algo de sentir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo!
Vamos a ver aquí con Antonio. Uno más. ¿Cuántos van? 1, 7, 9. ¿Este se te llega a 1 a 2? ¿En serio? ¿Para qué? ¿De dónde eres? De Madrid. Y 169 maratones. Y bueno, casi 7 maratones de 179. Bueno, de verdad, que mi más sincero, y espero que esos 179 puedan sumar muchísimos más. Eso tiene que llegar por lupa, porque eso es todos los días. Bueno, Antonio, de verdad, recupérate y a disfrutar, ¿no? 179 maratones. Ahí está, Antonio Soriano, afincado en Madrid, con 179 maratones. Así nada. Y ahora está la baja de la insurgente, disfrutando sobre esos últimos metros. ¡Ay, la campeona! ¡Se está en la derecha! ¡Bravo! ¡Ahí estamos! ¡Con la bola! Bueno, vamos a parar aquí a María, a ver si nos damos tapadas. A ver, María, para aquí. ¿Qué tal? A ver, María, cuéntame, ¿qué tal? Bueno, pero aquí estamos, maratón culminada. Primera maratón, estás en estreno. No puedes hablar, da igual, disfruta, recupérate, en un maratón, aquí está, finalizando. Y a ver cómo seguimos aplaudidos, seguimos, que no te pega. ¡Bravo, buenísimo! Bueno, recordamos a una hora y 10 minutos, recordamos a Ramiro Belén aproximadamente que va a lugar esa actuación de los artesanos circenses, los 5 socios que bailan aquellos espectáculos forzudos que vamos a hacer aquí diante del palco, que nos vamos a ir realizando hasta que se sube su barco con la mayor experiencia y al premio de premios de esta maratón atlántica con el bronce de los últimos ganadores. A ver, empezamos arriba, ahí, eso no necesita, ¡bravo! Ahí estamos, eso ahí, Pues muy mal, ¿no? Juan Antonio, y los primeros que se pusieron adelante. Bueno, a los que no sabían de la maratón, vence sobrado de orgullo, sobrado de satisfacción, sobrado de reconocimiento, pero muy escaso de aire, de fuerza. A ver, ese público, vamos a los aplaudidos de la defensa. A este atleta, los Club Hércules de España. Aquí está, vamos a salir, ¡bravo! Bueno, obviamente vamos a seguir con este debate que vamos a desarrollar. Os pude crecer con una variedad
posible entre todos que se lleve a cabo. Igual que también están colaborando agentes de protección civil, policía local, médicos, Cruz Roja, los fisioterapeutas, la facultad de Fiscalía de La Coruña, los podólogos del Colegio Oficial de Podólogos de Galicia, agentes de Política, también, como no, adelante la Federación Española de Atletismo, Junta de Galicia, Secretaría Nacional para el Deporte de Delegación de La Coruña, Exocología, también esos patrocinadores, si nos cabe sería totalmente imposible llevar a cabo esta maratón. El Corte Inglés, Coca-Cola, Powerade, San Brandán, muchas gracias a todos por colaborar con Policía de La Coruña en la Federación Gallega de Atletismo para hacer posible esta maratón a Coruña 42. Vamos, estamos ahí, últimos metros, últimos pasos, paso a paso, hay que saborear esos últimos metros, porque esto acabase, para volver a sentir esa satisfacción, hay que correr 22 kilómetros, así que disfruta, saborea esos metros. Ahí estamos ya con buena marcada mañana, 14 minutos de carrera. Aún hay cuatro, estamos señalando quedan 20 minutos para el ataque. Hasta los 5 minutos que ya tenemos aquí preparando los integrantes esa actuación que les vaya a mantener entendidos hasta que encima se cuarto llegue ahora la entrega de premios de maratón rápida 2019. Pero en el tanto seguiremos andando, seguiremos en principio de forma a esas atletas Carolina Negra, lo vemos a todos de esta capaca, dándole aplausos, dándole cariño, dándole calor humano, recibido aquí los brazos abiertos, porque vaya a finalizar la maratón. Ahí está. Buena pasada.
semana todavía. Muy bien, vamos, vamos. Eso no sabía, ahí está. Bueno, para todos esos switches, les damos que se pueden grabar la medalla con su nombre certificado, conseguido ya el derecho a la gente de medallas, están acá que vamos a grabar los todos, ¿vale? Así que los todos han estado subiendo de grabación de medallas, ahí pueden hacer todos los switches para que se les vea su nombre y aparte de seguir a Oso de aquí y se los con el dos.
peligrosos oportunos, así que todos los presentes pueden ir a relajarnos aquí a Cajón Algo, porque en este instante se va a dar con esto esta situación que nos va a mantener aquí entreteros para que se den las 2:15 momento donde va a tener lugar la entrega de premios de esta fantástica corona donde quedamos por su tarde. Estamos ya aquí a punto de que comience esta actuación circense, así que todos aquellos que estén por aquí, sobre todo si están acompañados de niños, les recomiendo que os vayáis a seguir aquí a todo palco. Vamos a tener que dejar aquí un círculo, aquí dentro del palco para que tengan espacio, para que tengan sitio estos artistas, porque ven, van a empezar a mirar que después ven algún niño de esta situación y creo que merece la pena bastante que viene esta vez porque a mí solo se me ve que soy capaz de hacer estos casos, ¿vale? Seguimos con los niños y los atletas que finalizan esta maratona rápida corriendo con el verano. ¡Ahí Debe estar. Debe tener.
Sí. Al final no te lo podemos sacar, pero no se aplasta. ¿Sí? ¿No? Por aquí puedes utilizar todos los transportes, ¿sí? Por aquí puedes utilizar, ¿sí? Por eso aprovechamos y seguimos trabajando, ¿sí? ¿Sí o no? Vale. Por aquí, sí, utilizando fuerte. Ahí lo puedo hacer, ¿vale? Muy bien. ¿Y al resto? Aplaudimos y seguimos trabajando. ¿Sí o no? Muy bien. No te lo perdono. Pero llora o algo, joder. Enhorabuena, Rocío. Lo que no consigas tú. ¿Quieres otra medalla? Mira, esta quiere otra medalla. Eso no es medalla.
Una vez.